Ya han pasado los dos largos procesos electorales y han sido procesos en los que, como siempre, se llama a todo el mundo a votar, se incide en que es fundamental votar, que nos estábamos jugando el país, que además quien no vota no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a quejarse posteriormente. Sin embargo, estamos ahora viviendo el momento de los pactos postelectorales y ahí parece que donde dije digo, digo Diego, ¿no? Que ya no hay posiciones antagónicas, irreconciliables, sino que todos los pactos son posibles. Todos los medios de comunicación admiten que todos estos pactos no se habla ni de programa ni de ideología. Es decir, está muy claro que de lo que se habla es de los puestos, de quién va a ocupar un lugar y de los sueldos que van lógicamente con estos puestos, ¿no? La primera pregunta es esa. ¿Estos pactos postelectorales se pueden considerar un fraude para los votantes, Ruimán? El fraude no son los pactos en sí, el fraude son las elecciones. Es decir, la cuestión va mucho más de base. La política era el arte de gestionar la poli. La política hoy en día es el arte de gobernar. Y más todavía, es el arte de gobernar con oportunismo. Entonces, por supuesto que son un fraude. El resultado que estamos viendo con esta esquizofrenia de pactos es el resultado de una descomposición política, económica y social, sobre todo aquí en Canarias. Es el resultado, lo que estamos viendo, de la exclusión política de amplias capas de las clases populares que no se sienten interpeladas para participar en un proceso electoral. Y es el resultado de esta democracia representativa que defrauda las expectativas de las clases populares. Estas son unas elecciones que por primera vez en tiempo se caracterizan por tener presos políticos, no solo los catalanes, sino los chicos de Alsasua, Afón, un montón de sindicalistas por participar en huelga y sobre todo donde se demuestra que los partidos crecen o no crecen, desaparecen o aparecen en función de los intereses de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están en manos todos, al final, por una vía o por otra, del Banco Santander y del BBVA. Entonces, cuando los políticos son, al fin y al cabo, empleados indirectos de los bancos, pues da igual con quién pacten o dejen de pactar. Se intenta vender el cinismo como una postura moral y eso funciona. ¿Qué es lo que la gente quiere? No, la gente lo que quiere es algo muy básico: 3 comidas al día, techo y dignidad. Y eso no lo ofrecen las alternativas políticas, pero tienen que vender eso. Nos llevan vendiendo el miedo al auge del fascismo. El fascismo se va a meter en las instituciones. El fascismo está en las instituciones desde 1939, no se ha ido. Sin embargo, con ese miedo han conseguido movilizar al electorado de izquierda, han conseguido que la gente que desconfía de la política por el miedo a los otros y al mal menor, pues se mueva. Y yo lo siento, yo no me lo creo. A nosotros nos han desahuciado a izquierda y a derecha. Nos han echado de nuestras casas, han echado a madres con hijos, el tripartito de progresistas, los conservadores, todo. No hay un partido que no haya desahuciado aquí y que no nos haya machacado. Entonces, esa idea de que en realidad estamos en un sistema en el que distintas ideologías juegan para pugnar el poder lo tiene el sistema capitalista. Y simplemente le pone distintos rostros a quien quiere que en ese momento ejerza el poder. Efectivamente, los medios de comunicación, los oligárquicos a nivel estatal estamos hablando, están en cierta medida, son los que están marcando en cierta medida la pauta porque son los voceros de quienes manejan los hilos de los medios de comunicación. Se están presentando, sobre todo a través de la televisión, como los principales hacedores de los pactos, los líderes que están en este marketing y en esta politiquera mercadotecnia de imagen, nada de contenidos, nada de programa, sino de imágenes, de gestos, vaciando completamente el contenido político de unos pactos y hacia el espectáculo nada más. El problema es que estamos dando por sentado algunas cosas. Estamos dando por sentado que hay una izquierda. Bien, ¿sí? O sea, izquierda y derecha son conceptos que no aclaran las cosas. Yo soy más partidario de decir o de clasificar en fuerzas partidarias del capitalismo y fuerzas partidarias del socialismo. En 2014 aparece
impulsado por los medios que hoy lo ponen a parir y ellos se quejan mucho, Podemos, se acabó la movilización hasta la fecha, no se mueve ni una paja. Hombre, algo tendrá que ver, alguna relación causa-efecto. El tema de la desmovilización, es decir, se ha conseguido que la gente que estaba en la calle y que parece que empezaba a tomar conciencia de que luchando es como se cambian las cosas, volviera a creer que como se cambian las cosas es poniendo una papeleta en una urna. El sistema ya tiene planteado, y sobre todo en base aquí en Canarias, a un sistema electoral y sobre todo inicuo, aberrante, que excluye a esas organizaciones. Pero no solo eso. Los índices de exclusión y de pobreza, personas, población en riesgo de pobreza y exclusión social, coincide casi matemáticamente con los índices de abstención política de participación electoral. Se sienten excluidos del sistema. Cuando planteabas antes que por qué nos están dando la paliza esa con que hay que ir a votar, porque es mucho más fácil que luchar cotidianamente. Por eso una cosa sustituye a otra. Cuando tú tienes que pagar desahucios, cuando tú tienes que realojar a las familias, cuando tú tienes que organizarte con las vecinas del barrio, cuando tú tienes que luchar, te expones unas consecuencias legales, represivas, y aparte es un coste de energía diario y un esfuerzo. Votar es un acto totalmente pasivo una vez al año. Esta gente que se llena la boca con votar es porque única y exclusivamente conciben eso como su actividad política. Exclusivamente. Cuando hablamos de esa diferencia de izquierdas y derechas, institucionalmente es imperceptible. Ley de extranjería, una ley fascista que reprime a la población migrante, la ha mantenido el PSOE. La detención de los titiriteros en Madrid se está propiciada por el Ayuntamiento del Cambio. Apalean a Manteros en Barcelona, porque lo ordena Colau, desahucios en Madrid y Barcelona con los ayuntamientos del Cambio. ¿Qué cambio? Debería hablarse de recambio. Por eso el abstencionismo se criminaliza. Claro. Y el acto pasivo de poner una papeleta en una urna se considera casi un acto heroico. No solo se produce a veces por una conducta activa, aunque sea No, esto una a veces paradoja, aburre, a veces sino aburre, sí, también eso está claro. las condiciones socioeconómicas Sí, eso es de un evidente. pueblo o de las clases populares, de las clases oprimidas y explotadas, total. que se ven marginadas, excluidas, no les interpela, como se dice ahora, Pero- a participar. ¿Por qué? Porque no les soluciona el proceso electoral como está Totalmente. montado por el Exacto, sistema exacto. de sus propios problemas, porque además las organizaciones Totalmente. que se presentan y que tienen la proyección en estos medios de comunicación Cierto. oligárquicos no responden a sus expectativas. Eso es ni más ni menos lo Pero- que frustra, porque la gente está pendiente del televisor. Pero ahí los movimientos sociales deben de hacer una lectura. ¿Por qué no se ha sabido capitalizar ese abstencionismo? El abstencionismo se puede interpretar como una huelga política. Cuando tú no vas a trabajar, estás haciendo una huelga laboral y económica. Cuando tú no vas a votar, y si lo haces de forma organizada, como una forma de protesta, y conjuntándose con una verdadera estrategia de lucha que dura todo el año, estás haciendo una huelga política. Los movimientos sociales no están por ese lado. Vota que viene el coco y encima estamos hablando de unos movimientos sociales atiborrados a subvenciones, que la mayoría dependen de quién salga para seguir cobrando. Entonces es evidente que esa gente no te va a decir no votes. Si no votas estás jugando con los garbanzos de mis hijos, por no decir con el caviar. Pero la gente tiene razón en no participar. Lo explicaba José Manuel, es decir, es que están fuera del sistema, es que es verdad que están fuera del sistema. Entonces, frente a eso, pues a veces hay partidos muy minúsculos que van a todas las convocatorias electorales, cada vez se debilitan más, gastan más dinero, queman más militantes y no sirve para nada porque en el fondo, aunque se llamen revolucionarios, y en eso sí discrepo, no creo que haya fuerzas revolucionarias. No, las hay, pero no están representadas en el Parlamento, que es otra cosa. Yo creo que no, porque si se presentan las elecciones para perder y para quedar por detrás, no ya del PACMA, sino del Partido de la Marihuana, es que están perdiendo el tiempo, no tienen, es decir, en el fondo confían en que algún día, por una misteriosa razón, por una aparición de la Virgen, la gente los va a ir votando cada vez más y van a llegar al poder. Incluso en ese caso, si llegan al poder, les van a dar un golpe de Estado, si son verdaderamente revolucionarios. Yo no estoy en contra de presentarse o no presentarse, depende
de si me interesa o no me interesa desde el punto de vista del desarrollo de mi proyecto revolucionario. Yo no creo que presentarse, aunque sea a nivel táctico o estratégico, sea inofensivo. Saint-Just decía que no se puede reinar inocentemente, no se puede participar en las instituciones inocentemente. Al final causa un efecto que, aunque no fuera el deseado, lo acabas produciendo en la población y en tu supuesto electorado. Cuando los movimientos de base se vinculan con el entramado institucional, empiezan a pudrirse por dentro y empieza la desmovilización callejera. Y eso ha pasado así, de forma sistemática. Entonces yo no creo que se pueda hablar de que la participación institucional es una opción, que hay que valorar. Participar institucionalmente pudre al que participa. Lo hemos visto en absolutamente todos y cada uno de estos intentos que se han dado de poner rostros amables a gobernarnos. Hay que combinar, entiendo yo, la participación en las instituciones, en los parlamentos, aprovechar los procesos electorales como un elemento más de movilización que no tiene por qué agotarse cada 4 años. Es decir, cuando hay unas condiciones objetivas de opresión, aquí en Canarias tenemos que hablar de una opresión colonial militarista, de riesgo de exclusión social y pobreza. Movimientos sociales. Los movimientos sociales están condenados a la muerte, porque en el fondo tú estás ayudando a que el sistema no sea tan duro como los sindicatos. Entonces, si no hay un Estado Mayor revolucionario dispuesto a cambiar las cosas, un Estado Mayor, no hay ejército. Decía Gramsci que se critica mucho capitanes sin ejército, pero que lo difícil es conseguir los capitanes, el ejército viene después. Entonces no tenemos capitanes. He expuesto un concepto que es una necesidad también de realizar, ese Estado Mayor. Es decir, hay que estar preparados, porque las condiciones, por ejemplo, aquí en Canarias, son de tal potencialidad insurreccional. Pues yo creo que estamos poniendo el carro delante de los bueyes. Tenemos mucho el discurso de que hay que ir a la gente a iluminarla, a despertarla. Creo que no, que deberíamos ir a la gente a escucharla, a ver qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Queremos ver cómo queremos que ellos adopten nuestras herramientas. No, vamos a ver cómo hacemos nuestras herramientas útiles para que ellos las puedan adoptar. Yo voy a mi vecina, que tiene un desahucio, con un libro de Marx o de Bakunin o de quien sea, y me lo tiran a la cara. Porque lo que sobra es teoría. Tenemos muchísimos jefes de obra y ni un solo peón. La gente no está currando a pie de calle con sus vecinas, con sus vecinos, con la gente que tiene problemas de vivienda, de comida y demás. Ese discurso es el que hace que la gente no quiera saber nada de la izquierda. Estamos totalmente ajenos, levantados. No, vamos allí y vamos a ver lo que tenemos que aprender de ellos primero. Porque a lo mejor saben más cómo organizarse que las organizaciones históricas que por algo están apestando naftalina desde hace muchos años. Sí, yo he estado también en la lucha social y en el trabajo más duro, más de a pie de calle con la gente. Y le he solucionado, no yo, sino le he ayudado a que ellos solucionen problemas. Muy bien. Y después, 2 meses más tarde, están votando al PP o a Vox. Te quiero decir que el problema es un poquito más O se abstienen. O se abstienen también, sí, sí. Que esa es otra. Que El problema es que si tú quieres derribar un Estado superpoderoso, un sistema superpoderoso que lleva 600 años incólume, hace falta que la gente más dura, más experimentada, con mejor formación, sepa de qué se trata. Porque si no es el culto a la miseria, el culto al atraso. El problema es que tenemos que ver qué interés tiene la gente. Planteémonos si a lo mejor los vecinos de una localidad nos están planteando movilizarse por la bajada de los alquileres. Podemos decir, eso es reformista, bajar los alquileres, no cambia nada, sigue dentro del capitalismo. Sí, pero cuando vas y solucionas el tema de la bajada de los alquileres, a lo mejor después se plantean, oye, si en vez de la bajada de los alquileres no los liquidamos, no los reducimos a cero, ¿y por qué no hablamos de abolición de los alquileres? Si la gente no tiene un plan y no hay gente capaz de organizar ese plan, una estrategia. Sí, pero eso tiene que salir de abajo, no de pero un eso- cuadro directivo, pero un eso grupo no es de gente verdad. bien capacitada, eso no ilustrada. es verdad. Una estrategia de ruptura. Pero de abajo arriba. Sí, perfecto. Pero eso no quita que los procesos revolucionarios para derrocar una monarquía, para derrocar un sistema capitalista, no se hace
por supuesto, forma parte del proceso las acciones directas contra los desahucios, la ocupación de fincas, efectiva, llegarla ahí, pero eso tiene que estar dentro de una estrategia política. Es decir, que la protesta, por muy justa que sea, por muy vinculada que esté a la vivienda, al trabajo, a la ocupación de fábricas, etcétera, es absorbible por el sistema. Digo esto porque si no tenemos un Estado Mayor y sobre todo un ejército, donde puedo coger los militantes, la gente dispuesta a empuñar un arma, porque no hay otra forma de acabar con el sistema. ¿Eso quiere decir que sea la única forma? No. Eso va acompañado de más acciones, de acciones por debajo, de acciones en medio, de acciones por arriba. Yo no puedo ir con Marx a la base, pero tampoco puedo tener de dirigente a un analfabeto y a un analfabeto político. Entonces, estamos muy acostumbrados, nos estamos haciendo al analfabetismo político. ¿De dónde se saca que aquí no hay una estrategia ni una hoja de ruta? Nosotros hacemos un análisis de la realidad social canaria y es que se están dando 1.500 desahucios por trimestre y es que hay un 40% de pobreza. Entonces nos metemos en la vivienda porque si estuviéramos en el siglo XIX hablaríamos de la conquista del pan. Como estamos en el siglo XXI hablamos de la conquista del techo. Y nos está sirviendo para llegar a gente que de otra forma no se nos acercaría. Lo que no se puede hacer es creer que vas a ir a las personas con un programa prefijado y que esa gente, sin conocerte, sin ver si eres resolutivo, sin que nunca haya trabajado contigo y sin que hayas currado jamás en el barrio, va a probártelo, porque eso es la táctica del paracaidista que solo ha producido fracaso, y es empezar la casa por el tejado.